Buenos días, señores. Soy Alejandro Corbacho y aprovecho la tecnología para poder llegar a ustedes y hablar sobre introducción a evolución del pensamiento estratégico. Quería comentarles qué es lo que ha pasado y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Respecto de la unidad 1, lo que hemos visto, lo que hemos evaluado en el trabajo de ustedes es que anduvieron muy bien en algunos temas y por supuesto en algunos otros temas no estuvieron tan bien, o el desempeño no fue exactamente igual. Los temas en que realmente anduvieron bien fue a las armadas y la política exterior, la idea del pensamiento del almirante Storni y el capítulo dedicado a las armadas y la tecnología. Lo que recomendamos que puedan revisar y mirar mejor el tema del rol diplomático de las armadas, el concepto de flota balanceada y el enfoque funcional de las armadas. La idea, con estas lecturas, ustedes estarían en condiciones y nosotros estaríamos muy contentos de recibirlos en el curso de evolución del pensamiento naval en la escuela. Así que si pueden revisar esos aspectos, vamos a estar muy bien para comenzar muy cómodos y hacer un curso muy placentero. Ahora lo que nos queda por delante es la unidad 2 y la unidad 3. En la unidad temática 2 vamos a ir un poco al corazón de la idea de evolución del pensamiento estratégico, que son los pensadores. Estos pensadores los hemos dividido en pensadores, bueno, la mayoría son terrestres, se han incorporado dos pensadores navales. Vamos a ver en los terrestres Jomini, Clausewitz y Liddell Hart, y estos tres serían los que podríamos llamar pensadores clásicos. De este grupo de tres autores, para que lo tengan en cuenta, los podemos dividir a su vez en dos subgrupos. Tanto Jomini como Clausewitz son considerados autores continentales, de la estrategia continental, es decir, del imperio del continente europeo, y que vivieron la experiencia de las guerras napoleónicas. Y eso a partir de esa experiencia, es lo que vuelcan en sus trabajos. Ya en el siglo XX, Basil Liddell Hart introduce un modo alternativo de pensar la estrategia. De hecho, se transforma en un crítico fundamentalmente de Clausewitz, y se lo considera, y su pensamiento cae dentro de lo que se llama autores de la aproximación indirecta. Así que esta idea de aproximación indirecta también ustedes la pueden ver en un autor que se llama Ludwig, que a lo mejor conocen el libro del Instituto de Publicaciones Navales, acerca de la paradoja de la estrategia. Estos autores son importantes para empezar a entender o tener mejor clarificado cómo se estructura o se arma el pensamiento estratégico en general. Y por pensamiento estratégico, el caso de empleo y uso de la fuerza. Los otros dos autores, ya sí navales, es obviamente el autor principal de pensamiento naval, el estadounidense Alfred Thaler Mahan, y luego Julian Corbett, británico. Más o menos son contemporáneos, más o menos principios del siglo XX, y sin embargo son dos aproximaciones muy opuestas o bastante distintas al problema o al empleo del poder naval. Aquí lo que nos interesa en los autores es que ustedes, bueno, no van a leer en profundidad todos los autores, pero sí van a leer comentaristas muy interesantes y que van a abarcar diferentes aspectos o van a abordar la temática o la lectura de estos autores de distintas aproximaciones. Entonces acá lo interesante es que ustedes vean cuáles son los conceptos principales, qué es lo que hace que estos autores perduren y por supuesto que podamos comparar entre ellos cómo abordan la temática o el problema de la estrategia y de qué modo se puede resolver. Y vuelvo a insistir, cuál es el aporte que ellos han hecho al pensamiento estratégico y sobre todo ir pensando qué es lo que los hizo clásicos, ¿no? ¿Qué hace que hoy, a esta etapa del siglo, a esta altura del siglo XXI, estemos pensando en autores del siglo pasado o de hace 2 siglos? ¿Qué es lo que hace que su pensamiento persista hasta ahora? Una buena lectura de estos autores nos permite fomentar o fundamentar
lo que es el elemento básico de la profesión naval, ¿no? Entender para qué sirve el instrumento naval y cuál es nuestro lugar en el mundo y nuestros objetivos. Y esto, con esta formación o con esta lectura, vamos a entrar luego entonces a la unidad 3, que es un poco más práctica y tiene que ver con ir al estudio de casos. Y en este caso, la historia va a resultar ser nuestro laboratorio, dado que no hemos tenido experiencias personales de participar en operaciones militares del conflicto de la magnitud que vamos a estudiar. Vamos a abordar el estudio de 3 casos históricos: la batalla de Lisa de 1866, la batalla de Tsushima en 1905 y la batalla de Midway en 1942. Cada una aspectos diferentes, distintos tipos de tecnología, y de nuevo, cuando estudiamos las batallas, es importante, digamos, se puede tomar desde muchos aspectos, algunos pueden ser más importantes que otros en función de cada una de las operaciones, así que de nuevo, no hay una sola lectura de las operaciones y de hecho en el análisis histórico, a medida que avanza el tiempo, van cambiando, se van incorporando nuevos conocimientos y hay nuevas interpretaciones, por lo tanto no está todo dicho. Pero de vuelta, cuando en el caso nuestro, en las condiciones en que estamos trabajando, nos vamos a acercar a estas operaciones y en principio lo que tendríamos que ver es una lista corta, en la opinión de la cátedra, de los temas a mirar. Uno de ellos, y les doy esta lista corta, es de los aspectos tecnológicos, los aspectos cuantitativos, o sea, cuánta fuerza enemiga había, con qué tecnología se contaba, la preparación de las fuerzas con la cual llegan a este punto de la batalla, el caso de junto con la preparación, la moral. A lo mejor la moral tiene un peso importante en algunas de estas operaciones, no es lo mismo fuerzas desmoralizadas o fuerzas con capacidades que se sienten ganadoras. El rol del liderazgo es muy importante. Y luego también algunas condiciones, como puede ser el clima, que forma parte de lo que ustedes van a ver en Clausewitz, que tiene que ver con la fricción, con los imponderables, con la incertidumbre de la estrategia. Y junto con eso, la suerte. Identifiquen, cuando están leyendo las operaciones, si hay algún punto en el cual la suerte juega a favor o en contra de cada uno de los participantes. Esto nos prepara para estar atentos a cómo los factores se van combinando durante el desarrollo de las operaciones para tener el resultado final, ¿no? Que a veces no es el esperado. Por último, y esto sí es una parte importante del ejercicio de tomar esta materia, es que una vez que ustedes han visto estos autores, estos pensadores navales, y una vez que ven operaciones tal como se desarrollaron o como ocurrieron en la realidad, ustedes puedan relacionar, puedan conectar esas operaciones, esa batalla, con los pensadores que hemos visto. Puede ser que, obviamente, los capitanes, los comandantes, los líderes de esas operaciones navales no estaban pensando en que van a aplicar tal o cual autor, pero sí seguramente a lo largo de su formación naval tomaron contacto con esos autores y sí esas operaciones pueden entrar en el molde del pensamiento de estos autores clásicos. Y un tema importante que siempre que no deben dejar de olvidar es cuando pensamos una batalla, es también imaginarnos por qué se llega a esa batalla. Porque a lo mejor esa batalla no cambia la historia. De hecho, las batallas navales no han tenido, excepto muy pocas excepciones, de transformar o cambiar la historia. Pero sí pueden llegar a jugar un papel importante. Y entonces también debemos pensar por qué se llega a ese choque de fuerzas militares, que tiene que ver con el contexto, con el tipo de guerra, con decisiones políticas que sobrepasan o superan en muchos casos a sus comandantes. Entonces, de este modo, en este estudio, lo primero que nos interesa es que adquieran algunos conocimientos, conceptos, pero sobre todo
ir desarrollando la posibilidad de mirar de que no un solo factor no es determinante, que puede haber otros elementos a tener en cuenta y que no está todo terminado, sino que el proceso del pensamiento es abierto y continuo. Y por eso los vamos a esperar entonces en Evolución del Pensamiento Naval para poder profundizar más sobre estos temas y ver temas que, más actuales que van a ser de interés y de uso para ustedes y que no pueden ser dejados de lado por ningún oficial de nuestras armadas. Bueno, es un gusto estar enseñando este curso, estoy a disposición de ustedes, está toda la información y espero que podamos tomar contacto nuevamente. Les deseo buenas tardes.